Hola, estamos aquí otra vez para seguir este asunto de la historia de los mexicas. Les vamos a hablar de estos dos puntos, primeramente la historia posible y la posible unidad. Cuando nosotros nos encontramos con los textos que narran la historia de los antiguos mexicanos, nos encontramos con que hay diferentes versiones. Cuando uno está, digamos, metido en este asunto de la historia y los hechos, pues uno se pregunta, ¿cuál es la verdadera historia? ¿Qué fue lo que en verdad aconteció? Si fue esto o esto o esto o esto. Pueden haber dos, pueden haber varias interpretaciones sobre un mismo asunto, sobre un mismo acontecimiento. Entonces, digamos que la historia y los hechos, por la dificultad de decir cuál es la verdadera, pues se cuestionó. Y ya no, los historiógrafos ya no se dirigen hacia los hechos mismos, sino hacia lo que se ha escrito, meramente. Es decir, se escribió aquí, se escribió aquí, se escribió aquí, se escribió aquí, punto. ¿Cuál es verdadera? Ellos ya no se preguntan eso, sino solo si esa interpretación es, digamos, escrita en esos tiempos, es, digamos, originaria, o alguien la inventó, o, no sé. El chiste es de que lo que hacen los historiógrafos es descubrir cómo se escribió la historia. Entonces se escribe cómo se escribió la historia, ¿sí? Diego Durán, él fue así, así, así. Sabía náhuatl, sus padres, quién los educó, quién lo educaron, todas esas cosas, todo lo que se ha escrito sobre Durán y la manera en que fue escrito, ¿sí? Si por ejemplo lo decimos, Cristóbal del Castillo escribió sobre Aztlán, y entonces los historiógrafos nos dicen, bueno, fue Cristóbal del Castillo, él escribió esto, ¿sí? Para él era verdadero esto. ¿Qué otra cosa? Pues Cristóbal del Castillo dice ahí en su texto que él era cristiano, cosas así, ¿no? Entonces, digamos que el historiógrafo se lava las manos y dice, no vamos a ver si esto ocurrió o no ocurrió, sino que así se ha dado la historia, así se ha escrito la historia, y aquí están todos los registros que hemos investigado, que se han escrito en náhuatl, en maya, en purépecha. Digamos que el trabajo del historiógrafo es muy amplio. Entonces, digamos que nosotros tenemos, digamos, la soltura o la libertad de no ser tan rigurosos en los textos, ¿sí? Es decir, si se nos presentan dos interpretaciones, pues nosotros vamos a narrar una. Lo que hacen los historiógrafos es hacer textos en donde vienen de diferentes orígenes, por así decir, o tradiciones, o pueblos, ¿no? Decimos, no, pues los mexicas contados por los texcocanos, los mexicas contados por los chalcas, los mexicas contados por los tlatelolcas, y así. Entonces, digamos que ellos juntan todos los textos y los reúnen, y es un excelente trabajo, pero digamos, esos trabajos son para los que quieren meterse más de lleno, por así decir, ¿no? Un trabajo más profesional. Entonces lo que nosotros hicimos fue un trabajo en este libro de Aportes a la filosofía, poesía e historia de los aztecas 1, peregrinación de Aztlán a México Tenochtitlan, a partir de textos antiguos, para no decir fuentes, porque aquí hablamos de lo que también los frailes nos han dejado escrito sobre ello. Entonces,
lo que nosotros hicimos fue basarnos en precisamente los trabajos que hacen los historiógrafos, y uno de ellos es este. No sé si es historiador o historiógrafo, pero es de Federico Navarrete Linares. Se los quiero recomendar. Aquí nos inspiramos en parte para hacer nuestro texto. Es editado por la UNAM. También lo venden en la Facultad de Históricas, Instituto de Investigaciones Históricas, y pues se los recomendamos ampliamente. Él escribe sobre las diferentes digamos, las diferentes partes donde pasaron los mexicas, y más o menos nosotros también hacemos eso mismo, pero así como, digamos, un poco de libertad. Es decir, el trabajo de las fechas, ellos lo tienen muy medido, ¿sí? Digamos que lo tienen muy subrayado. Nosotros no tanto las fechas, ¿sí? Más que las más importantes. ¿Qué otra cosa? Pues que lo que nosotros hacemos no es reunir todo lo que se dice, sino lo que hacemos es contar, ¿cómo les diré? Digamos, desde que salen a Aztlán hasta que llegan a Mexico Tenochtitlan, digamos, como no diferentes interpretaciones, sino que nosotros nos decidimos a una interpretación. A veces ponemos dos, pero intentamos, digamos, no reunir demasiadas tesis, no reunir demasiadas cosas que son importantes, por supuesto, pero como les decía, ya son trabajos para son más académicos, más especialistas, un trabajo más especializado. Y aquí no, de lo que se trata es de cómo contar la historia de Aztlán, digamos, para los que no son académicos. O sí son, pero no son especializados. Por ejemplo, para los filósofos. Los filósofos aún no han querido, digamos, considerar la historia como fuente dadora de pensar el ser, ¿sí? Precisamente porque el ser es historia, es que para nosotros es importante contarlo de esta manera, ya que si se decidan, es decir, leen nuestro texto, bueno, ya cuando se publique, y ya, si quieren ahondar más, pues entonces, pues hay bastante material de los historiógrafos para poder penetrar el asunto. Ahora bien, decíamos que es la historia de lo posible y en ella nos movemos, porque no se trata de decir, esto fue verdadero, esto no es verdadero, esto es cristiano, esto es esto no lo escribió etcétera, sino la historia de lo posible, es decir, bueno, así lo hemos considerado nosotros. Imagínense que en un tiempo futuro se va a hablar del presidente que tuvimos antes de AMLO, ¿no? Imaginémonos que Enrique Peña Nieto, en la historia se escribe y se dice, por ejemplo, y entonces el presidente se orinó en los pantalones, ¿no? Es un ejemplo burdo. Y entonces, no, nosotros nos preguntamos, ¿sí sería verdad? Pero es una forma de decir que el presidente es un cobarde, que el presidente
vendió nuestra patria, que el presidente no le importaban los mexicanos, sino que lo que le importaba era lo que le importaba a toda la comitiva de ambición aquí en México. Y entonces se escribe así, ¿no? En lugar de decir el presidente hizo tal cosa, así, 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 se pone el presidente se orinó en los pantalones. Y entonces, digamos, es una manera de referirlo, es una manera de decirlo. Entonces, sí, es como si se hubiera orinado en los pantalones, aunque no lo hizo. Pero así fue como se escribió en la historia. No sé si se entienda, o sea, se escribe lo posible, ¿sí? No estamos hablando de hechos, sino de interpretaciones. La manera de interpretar un evento, un acontecimiento, así se escribe. Entonces, nosotros optamos por cierta, digamos, interpretación y lo vamos contando, cosa que Navarrete, por ejemplo, no lo hace, ¿no? Él, precisamente, el doctor, escribe, traduce el libro del Castillo, Cristóbal del Castillo, esta historia de Aztlán que les hemos contado. El doctor traduce ese texto, sin embargo aquí no lo pone. ¿Por qué? Porque ya lo tradujo. ¿Ya para qué lo va a repetir aquí? Sin embargo, nosotros es muy importante que se comience a hablar desde Aztlán, ¿sí? Y por eso traemos aquí a este pequeño texto la historia contada así, ¿sí? Sin meter tantos pueblos, por ejemplo aquí él lo hace, ¿no? Los orígenes de los pueblos indígenas del Valle de México, los Altépetl y sus historias. Vamos a ver a quién se lo dedicó. Se lo dedica a Camila Alejandra. No sabemos quién sea, pero se lo dedica el doctor Navarrete. Este libro nos gustó mucho. Ahora bien, la posible unidad. Esto fue lo que quisimos hacer aquí, en nuestro texto, que todavía no está publicado, pero a ver si alguien se apiada de nosotros y ¡fum!, se lanza al mundo. Tenemos el 2 también. El 2, en el 2 también se va a poner muy interesante, ¿no? La posible unidad, o sea, no vamos a apuntar todas las interpretaciones que se hacen, sino solo una o dos. De tal manera que no nos llenemos de cosas, sino solo escuchemos la historia de los mexicas. Punto. ¿Por qué la de los mexicas? Porque los mexicas llegaron a ser un pueblo histórico. Porque los mexicas alcanzaron su ser. Porque no hay nadie como los mexicas de los que se haya escrito más. Porque no hay ningún otro texto que haya, digamos, descrito lo que hacen los mexicas. Decimos que es el imperio de los mexicas. Sí, es el pueblo de los mexicas, pero también es su imperio. Y lo que sucede en otros lugares es gracias al modo en que los mexicas están administrando todos estos pueblos. Y si el canto y la flor es, digamos, considerada en todos esos pueblos, es porque los mexicas lo están fomentando, ¿no? Los modos de ser, ya lo veremos en el segundo, va a ser nuestro, digamos en nuestro segundo capítulo, por así decir, en nuestro segundo libro. Ahora bien, habiendo dicho esto,
nos habíamos quedado que pasaron por Tula. ¿Recuerdan? Que los toltecas se echan en la piedra de sacrificio de los mexicas porque la consideraban por templo y los mexicas los sacrifican. ¿Sí? Ahí hay una alianza entre los toltecas y los mexicas, muy íntima, porque vimos en el video que hablamos sobre ello, cómo los mexicas consideraban a los toltecas como grandes creadores, como grandes artistas. Entonces, pasaron por Tula y aquí es donde nos inspiramos en el libro de Federico Navarrete. Pasan por Tula. Después no vamos a leer todo. Vamos a leer solo algunas partes que nos parecen para subrayar meramente, ¿sí? Porque, digamos, nos vamos a detener donde debemos de detenernos. Después de Tula, partieron luego de Tula y vinieron a donde ahora está el pueblo de Atotonilco, donde estuvieron un año y de allí vinieron al pueblo donde es Tequixquiac, donde estuvieron 4 años. De allí vinieron al pueblo de Apasco. Apasco, suena mucho Apasco. Y de Apasco vinieron a Zompanco, también suena Zompanco. Hallaron a un teochichimeca que se decía Tlahuizcalpotonqui, el cual, como vio venir a los mexicanos, salió a ellos. Y a un chichimeca que había tomado en guerra lo sacrificó Huitzilopochtli, dios de los mexicanos, y la cabeza de este pusieron en un palo, y por eso le llamaron a este pueblo Zompanco, que quiere decir palo donde ensartan cabezas de hombres. Después, inmediatamente, partieron, se establecieron allá en Atenco, a donde fueron a dar. El rey de cuyos habitantes, llamado Tlahuizcalpotonqui Teoctli, quería mucho a los mexicanos, les matrimoniaba allí en Atenco, y donde inmediatamente colocaron su zompantli. Llamaron al sitio, y así ahora se les llama Zompanco. Dióles allá Tlahuizcalpotonqui Teoctli a su hija doncella, a la llamada Tlaquilxochtzin, quien engendró, de quien nacieron 3 hijos. La primera mujer de nombre Chimalazóchil, y el segundo fue el de nombre Huitzilihuitl, el tercero de nombre Toxpanxotzin. Hay que subrayar que el segundo hijo de esta mujer, o sea, el llamado Huitzilihuitl, va a ser una importante figura más adelante, ¿sí? Después se dice que cuando salieron de Zompanco, luego los envolvió una niebla espesa durante 80 días. Allá se extraviaron los mexicas y algunos se fueron a Chalco, otros a Huetxocinco y otros a Matlatzinco. Partieron para establecerse en Cuautitlán. Hay una parte que no recuerdo dónde es, pero que se dice que pues ya los mexicas están por todos lados, ¿sí? Esos mexicanos se metieron por todos lados y todo el mundo estaba matrimoniado con ellos, casado con ellos. Es decir, que los mexicanos, sí, había muchos en su ciudad, pero ya habían muchos repartidos, como aquí se dice. Algunos regresaban ya con los mexicas, otros se quedaban en sus pueblos por diferentes situaciones, circunstancias, ¿no? Después pasaron a Xaltocan, donde hallando más benevolencia en las naturales hicieron sus sementeras de maíz y chile y de todas las demás semillas que de ellos venían proveídos.
Y allí, para estar con más seguridad, hicieron su cerca de tierra y abarradas para la seguridad de sus personas, no teniéndose por seguros. Digamos que aquí ya vayan considerando que venían de Tula, ¿no? Por el norte, por allá. A ver, norte por acá, sí, de este lado. El norte, venían de Tula hacia acá. Ya se están acercando poco a poco, ¿sí? De tal manera que vamos a decir que pasaron por Ecatepec, la ciudad del viento, pasaron por Nepopojoalco, ¿no? Donde hicieron un contadero de todas las personas donde venían, pasaron por Cojuatitlán, ¿no? En donde y para entonces, en este mencionado, ya tenía 28 años de vivir en la tierra el referido Huehuetzilihuitl. Y después de que murió el mencionado Toxcuecuextli, quien había estado como guía de los mexicas, inmediatamente durante ese año mencionado allí en Cojuatitlán, vinieron a asentar en el mando al mencionado Huehuetzilihuitl, el primero que se convirtió en Tlactuani de los aztecas mexicas Tecolhuaque. Bueno, era lo que les decíamos. Esto es importante porque Huitzilihuitl va a ser una figura, digamos, que de gran fuerza, de gran poder, digamos que se inmortaliza por sus grandes hechos, por su manera de ser, por su modo de ser, tan valiente como los mexicanos, ¿no? Después pasan por Tecpaloyan. A veces aquí en algunos pequeños, aquí son pequeños textos, ¿no? A veces en esos pequeños textos se dice, y pasaron por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pasaron por muchos lados, ¿sí? Pero nos vamos a ir rápido porque se dicen, digamos, cosas, pues que son importantes, pero que para nosotros, que venimos siguiendo este hilo de los templos fundamentales, ¿no? Cómo están regidos los mexicas, cómo se van dando su relación con sus dioses, esto es lo importante para nosotros. A ver aquí, en Tecpayocan, vino a morirse aquí alguien que venía vivo desde Aztlán, o sea, duró muchos años según esto. Y en virtud de que allí, cerca del cerro, en sus inmediaciones vino a morir, con su nombre nombraron al cerro Tecpayo, de manera que aquí quedó su memoria con su nombre Tecpatzin, para siempre jamás, es decir, hasta que se acabe el mundo. En este pueblo, bueno, no sabemos si se llama el cerro así. Si alguien lo sabe, por favor, escríbanlo ahí y también escriban de qué país nos escriben o de qué estado de aquí de México, por favor. En este pueblo hicieron un templo a Huitzilopochtli y le sacrificaron una mujer e hicieron mucha fiesta sacándola muy ataviada o adornada, porque así lo acostumbraban cuando alguna mujer habían de sacar a sacrificar. Les dijeron pues los nobles chichimecas a los mexicanos. Llegan los chichimecas y les dicen, ¿quién es vuestro Dios? Entonces los mexicas le solicitaron, pidieron una mujer diciendo, dadnos a una de vuestras hijas y nosotros os mostraremos a nuestro Dios. Pues ya, salen de ahí y llegan a otro lugar que se llama Tepetzinco. ¿Qué sucedió en Tepetzinco? Aquí sucedió que, y cuando se establecieron en Tepetzinco, comieron gusanillos y moscos de la laguna. Izcahuitli y Axaxayacatl. También allá padecieron de la sarna. Se sumergió en las aguas
Osomachixcatl, Osomachixcatl, y durante 4 noches y 4 días estuvo aprendiendo los cantares del Tlacatecolot, y luego los cantaba y los enseñaba a los mexicas cuando estos hacían sus vigilias. Partieron para establecerse en Tepetzinco, donde erigieron un altar de tierra. El segundo año los mexicas padecieron hambre y una enfermedad de giotes o sarna, 1253 por ahí. Entonces Toxcuelcuex tomó a su hija y la sacrificó en Pantitlán para propiciar, detener o alejar la enfermedad en el año 8 Cali. Allá estuvieron 4 años. Después pasaron por Pantitlán. Pantitlán nos suena, digamos que, aquel lugar donde cuando llegan los españoles había, creo, un remolino, porque recuerden que todo esto era lago. Entonces por Pantitlán había un remolino y creo que ahí echaron los bultos sagrados del dios Huitzilopochtli. Pantitlán, año 6 Acatl. Habían permanecido 4 años los mexicanos en Pantitlán. Ahí les sobrevino una epidemia de rajárseles todas las carnes. Pues los pobres padecían, ¿no? Padecían y padecían y padecían y padecían todo el tiempo, ¿no? De andar de un lugar a otro, imagínense. Muy difícil. Después pasaron por Amalinalpan, ¿no? En este año gobernaba Tezozomoctli. Lo fueron a colocar al interior de su altar. Hicieron corazón al Tlacatecatl, capitán, cuyo nombre es Chichilcuahuitl, Tlacatecatl de Colhuacán. En este año colocaron su altar. Después pasaron por otro lugar que se llama Popotlán. Y de allí llegaron a Popotlán, término que es ahora Tlacopan, o sea, Tacuba. Aunque hay en Popotlán muchos mexicanos. Después, y aquí ya, digamos que es otra parte, un poco más larga, ¿no? Porque pasan por Chapultepec, lo que hoy en la Ciudad de México es muy famoso, un lugar, un bosque enorme, donde está un castillo, que tuvieron que ver Maximiliano de Hamburgo y Carlota la Loca. Pero también mucho antes allí habían dibujado en la piedra Moctezuma, y después un virrey, no sé quién español, ahí en el cerro mandó que los desbarataran porque según él eran un peligro. Bueno, Chapultepec es muy famoso. Hoy está por ahí el Museo de Antropología, donde están, digamos, esculturas de muchos pueblos de aquí de México, ¿no? De los toltecas, de los olmecas, de los teotihuacanos, de los mayas, de los mexicas, de los purépechas, de los... muchos hay, cabezas olmecas enormes. Les recomendamos que vayan a ese museo. Ahí cerca está el zoológico, el lago de Chapultepec. Chapultepec quiere decir el cerro del Chapulín. Se dice que antiguamente había un manantial ahí, ¿sí? Ese manantial, ya que ahí se asentaron los mexicas, ahí ya vivían personas, digamos, pueblos, ya habían vivido anteriormente. No sabemos si fueron contemporáneos, por así decir, o vivieron mucho antes. Pero bueno, llegaron a Chapultepec, donde aderezaron el agua surgida de un manantial y pusieron alrededor de ella muchas banderas, como las que dio la vieja a los de Tula cuando quisieron sacrificar, de las cuales de allí en adelante usaron los mexicas. La banderita era signo de sacrificio. Aquí en Chapultepec es donde precisamente sucede que digamos que
llega a ser la figura de Huitzilihuitl, ¿sí? Se le dice Tlactuani, pero pues todavía no han encontrado la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, se establecen los mexicas ahí. Y les dice su Dios, a sus teomamas, a sus padres, a sus cargadores, les dice: oh padres míos, esperad aún por aquello que ha de hacerse, pues lo veréis, pero esperadlo todavía, que yo lo sé. Esforzaos, atreveos, reforzaos, arreglaos, ya que no es aquí donde estaremos, sino que aún más allá están a quienes cautivaremos, a quienes regiremos, y además esperemos a quienes nos vengan a destruir, que de ellos vienen ya dos clases, dos calañas, dos pueblos, ahí vienen, ¿sí? Electo Huitzilihuitl por capitán general, y habiéndole dado todos la obediencia, mandó fortalecer las fronteras de aquel cerro con unos terraplenos que acá llaman albarradas, haciendo en la cumbre un espacioso patio donde todos se recogieron y fortalecieron, teniéndose centinela y guarda de día y de noche, con mucha diligencia y cuidado, poniendo las mujeres y niños en medio del ejército, aderezando flechas, varas arrojadizas y hondas, con otras cosas necesarias para la guerra. Es decir, las mujeres y los niños también participaban, pero estaban en medio de ellos, ¿sí? Después, ya que estaban asentados ahí, pues sucede lo que muchos conocen, ¿no? Hay que acordarnos de Malinalxóchitl, la que se quedó allá en Malinalco, la que fundó Malinalco, que por ahí ya habíamos mencionado, tuvo un hijo llamado Copil, ¿no? Y como habían venido ya hasta acá, y de aquí queda cerca Malinalco, se enteraron de que ya habían llegado los mexicas, ¿sí? Se dice que después de que fue abandonada, esta mujer tuvo un hijo llamado Copil, al cual, ya siendo mayor de edad, le enseñó todas sus malas mañas y además le contó cómo su tío Huitzilopochtli la había dejado abandonada con su gente en el campo, sin camino y sin ninguna indicación. Así que Copil, tocado por las lágrimas de su madre, prometió destruir a los mexicas, y para eso hizo un plan con maña. Comenzó a discurrir de pueblo en pueblo que los mexicas eran hombres perniciosos, belicosos y tiranos, además de que tenían costumbres malas y perversas. Y sí, efectivamente, desde ese entonces los mexicas eran vistos así como que, ¿pero qué hacen estos hombres? ¿No? Digamos que su manera de ser de los mexicanos asustaba. El veneno sembrado tuvo efecto. Algunos pueblos, principalmente los chalcas, con los que ya habían tenido sus diferencias, temerosos de la llegada de esta nueva congregación a sus límites, determinaron matarlos. Es decir, se congregaron gracias a Copil, que anduvo ahí diciéndole a todos los pueblos que ya habían llegado los mexicas y que eran perversos y malos. Entonces, las gentes y naciones, temerosos y asombrados con nuevas tan enormes y espantosas, temieron de admitir semejante gente y así determinaron en matarlos, para lo cual se juntaron todas las ciudades comarcanas de Azcapotzalco, Tlacopan, Coyoacán, Xochimilco, Colhuacán y Chalco, para que todos de mancomún los cercasen y los matasen sin quedar uno ni más, el cual propósito luego fue puesto en ejecución. Ahí van todos los pueblos, imagínense, pobres mexicas, y el Copil, riéndose, ¿no? Se dice que los aborrecieron muchos las diversas gentes tepanecas, y por eso enseguida dijeron ellos, los de Texcaltepec, los de Malinalco y los de Toluca, los de Tolocan: matemos a los mexicas por la noche,
puesto que son muy fuertes. Es decir, no solo los de aquí, sino también los de allá. Copil, viendo que ya estaba todo preparado, nada más esperó. Se subió a un cerrito llamado Tepetzinco para ver cómo se cumplía su maléfico plan. Aunque de todos los pueblos que se juntaron, el pueblo que estaba más decidido a destruir a los mexicas eran los chalcas. Y pues bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Se nos dice que el dios Huitzilopochtli le arrancó el corazón a su sobrino Copil, ¿sí? Ya cuando estaba viendo, así como que esperando ver cómo todos iban iban a Chapultepec por los mexicas para acabarlos, se dice que Huitzilopochtli le arrancó el corazón a su sobrino Copil. Es entonces que el dios se dispone a llamar a su Tomama en sueños y le dice: oh Cuauhtlequetzki, ven, he aquí el corazón del bellaco de Copil, a quien fui a matar. Corre y llévatelo dentro del tular, del carrizal, donde verás un tepetate sobre el cual descansa Quetzalcóatl cuando se marchó. El cual descansara Quetzalcóatl cuando se marchó al camino del sol, que se dice iba a regresar. Por eso que Moctezuma, el último, decía que los españoles quizás eran el dios Quetzalcóatl, y pues no. De sus sillas la una es roja y la otra es negra, la sabiduría. Allí te colocarás en pie cuando arrojes el corazón de Copil. Y sí. Entonces, este padre, este ayo de Huitzilopochtli, Cuauhtlequetzki, tomó el corazón y le dijo dónde lo iba a aventar. Entonces agarró el corazón de Copil y lo arrojó al cañaveral. Se dice que ese corazón cayó encima de una piedra y del corazón comenzó a crecer un nopal, que aquí en México es como un árbol de unos, puede ser pequeñito, pero crece o llega a alcanzar hasta unos 3 metros, supongamos. Son unas como hojas grandes, gordas, carnosas, pero por dentro tienen raíces, están fuertes, pero también están carnosas por dentro, pero están fuertes. Son nopales. El nopal aquí en México se come y tiene espinas. Entonces, en este árbol que creció de ese corazón, fue precisamente donde más adelante se les iba a descubrir la señal del águila para construir su ciudad ahí. Es decir, lo que nos llama la atención aquí es cómo el corazón de ese adversario de Huitzilopochtli, que es Copil, ahí se funda Tenochtitlan, Mexico Tenochtitlan. Uno pensaría que debería ser el corazón de, supongamos, Huitzilihuitl, ¿no? Que lo sacrifican, no sé, o alguien caído muerto, un héroe, por así decir, ¿no? Uno pensaría que pues de ahí, de su tumba, se construyera, pero bueno, no importa lo que uno piense. Lo que sucede aquí es que en el corazón del enemigo de Copil crece ese árbol del nopal, y decimos lo mismo que dijimos cuando Huitzilopochtli mata a su hermana Coyolxauhqui, ¿no? Que la muerte de Copil, a pesar de que ella anduvo ahí, ¿no?, haciendo revuelta para que mataran a los mexicas, pues su muerte no fue vana.
el corazón de Copil, bajo ese corazón iba a crecer el nopal. Y Copil, digamos, su muerte se salva. Por eso hablamos de él hoy. Hay lugares que se llaman Copilco, lugar de Copil, aquí cerca. Pero digamos que sobre su corazón creció ese nopal donde se iba a fundar la ciudad. Y se recuerda a Copil, se inmortalizó, por así decir. Ahora bien, matemos a los mexicas. Se apresuran todos a querer destruir a los mexicanos. Llegan a Chapultepec y comienza la lucha. Y los mexicas tienen muchas balas arrojadizas, cosa que les sorprendió a muchos porque digamos que los destruyeron, ¿sí? Fueron avergonzados porque los desbarataron enseguida. Los mexicanos se fueron y se metieron al agua, protegieron en medio a los niños y mujeres y viejos, ¿no? Se van, corren, huyen los mexicanos, logran salir avante, ¿sí? Digamos que fue victoria de los mexicas en el sentido de que pudieron conservarse, porque eran muchos los que llegaron a combatirlos. Entonces, para ellos fue una victoria salvarse. Y entonces se fueron a la laguna y y muchos se fueron para distintos lados, pero muchos fueron apresados. Y ahí precisamente es donde apresaron al Teomama Huitzilihuitl, ¿no? Hay un poema que habla sobre, hay un canto que habla sobre precisamente esta lucha que hubo y que los mexicanos lo escribieron. Aquí viene completa, pero hay solo un pedacito que les vamos a leer, porque después lo vamos a considerar. Dice: mas los mexicas se escaparon de las manos, ¿sí? Como si no los pudiesen agarrar, como si fuesen inasibles esos mexicanos. Los viejos se fueron al centro del agua, es decir, al ombligo. Llevaron consigo los libros a Acolco, es decir, los códices sagrados. ¿Recuerdan esos códices sagrados que les dio el dios Huitzilopochtli? Es decir, las tablas, las leyes, las cosas que les mandó que realizaran. Pues esas cosas las traían en sus libros, en sus códices. Y por eso se dice: los viejos se fueron al centro del agua, llevando consigo los libros a Acolco. Lugar, coli, agua, lugar de los viejos en el agua, algo así. Allí donde los tules y la caña se mueven susurrando, tímidamente se colocan bajo su ley. Esto ya es un poco para interpretarlo aún más, pero bueno, atraparon a muchos, ¿sí? En este año, Unotochtli, fueron llevados a Colhuacan. O sea, los mexicas, cada quien, muchos cautivaron a muchos mexicas, muchos escaparon, pero de los que cautivaron, muchos fueron llevados a Colhuacan, ¿sí? Ahí llevaron a Huitzilihuitl, soberano de los mexicas, y a su hija Chimalchotzin. Fueron llevados también a Xochimilco. Fueron llevados a Matlatzinco. Las mujeres fueron llevadas a Cuauhnáhuac, o sea, lo que hoy es Cuernavaca. Y mujeres fueron llevadas a Chalco también.
fueron llevados a Colhuacan, mujeres fueron llevadas a Xaltocan, ¿sí? Fueron llevadas a diferentes lugares, pero bueno, se dice que a Colhuacan llevaron a este gran capitán de los mexicas, Huitzilihuitl, lo capturaron a muchos, ¿sí? Pero muchos lograron escapar. Pero en tanto no lo mataban todavía, el Huitzilihuitl le inspiraba mucha tristeza ver a su joven hija Chimalazotsin sin ninguna prenda que le fuera cubriendo. Le dijo al Tlactuani Coxcochtli, su hija iba desnuda, iban rumbo a Colhuacan para ser sacrificados, y su hija, su pequeña princesita iba desnuda, y entonces pues le dijo: oh Tlactuani, sea un tanto indulgente con mi joven hija, que no vaya desnuda, que la cubra. Y el Tlactuani le dice: no quiero, tal cual estará. Vamos a terminar pronto este texto. Entonces, hay dos textos donde se habla sobre esto. Los vamos a leer muy rápidamente para ya terminar este video sobre los diferentes lugares donde pasan, principalmente Chapultepec, ¿no? Los vamos a leer los dos para que tengan una idea de lo que ocurrió. Decían: se dice que el capitán Huitzilihuitl y su hija Chimalazotsin fueron llevados a Colhuacan, pero hay dos escritos. En el primer escrito se dice que los mexicanos quisieron negociar la liberación de su capitán y de su hija, pero al enterarse el capitán Huitzilihuitl no lo aceptó, pues para él y para su hija sería un acto de afrenta que quedaría en memoria de sus hijos futuros. Así que solicitaron con honor el sacrificio, su propio sacrificio. Huitzilihuitl enseguida grita diciendo con relación a su rescate: no lo admitimos, porque Huitzilopochtli informó a la gente en la tiza, el plumón y el amate, o sea, es decir, el sacrificio. Estos son signos de sacrificio. Porque ofreció fuego, porque vinimos a poner el Taxtli y el Patoli, o sea, el juego, el espacio de juego. Porque al ir saliendo nuestras cejas, nuestra barba, las uñas de nuestros nietos lo irán a escuchar, lo irán a decir, si todavía habrá de salir nuestra sangre en el momento en el que se produzca la oscuridad en Colhuacan. Así pues, denos tan solo un pequeño pantli, o sea, una bandera de sacrificio. Sacrifíquenos. Querían rescatarlos, pero pues el gran capitán se ofendió y dijo: ¿cómo? Y Chimalazotsin, o sea, su hija, habló y dijo a los colhuaques: denos tiza y plumón, es decir, sacrifíquenos, arránquenos el corazón. Denle un pequeño pantli a mi hermano mayor, a mi padre. Denle una bandera de sacrificio, sacrifíquenos. Puesto que nos han cautivado, ahora nuestro corazón le corresponde a nuestro Dios. Así eran los mexicanos. Y cuando mataron allá en Colhuacan a Huehue Huitzilihuitl, fue a los 63 años de haber sido autoridad de los mexicas desde que gobernó a los Chichimeca. El otro texto dice, pero este es dicho por su hija, y dice: ¿por qué no queremos morir? ¿Por qué no quieren unirse a nosotros? Esos que querían, digamos, los mismos mexicas que lograron sobrevivir y que querían rescatarlos a su gran capitán y a su hija. La hija les dijo: ¿por qué no vienen ustedes con nosotros y se sacrifican? Que lo escuchen los señores. ¿Por qué no queremos morir? Pidamos tiza blanca y plumones. Los señores de Colhuacan la escuchan y dicen: di a Huitzilihuitl si él quiere recibir también tiza y plumones, como con cierto sarcasmo. Pulverizaron carbón con sus manos, Huitzilihuitl y su hija, tomando para ellos los palitos que se usan para encender el fuego. Y después hicieron merced al nopal, al fogón blanqueado de su pecho, y lo mataron sobre la piedra de sacrificio. Mas la mujer
que antes había dicho que la sacrificasen, grita, llora y dice: ¡Oh, Colhuaque! Ya voy a descansar donde el Dios se hace visible. Todos mis cabellos y uñas se convertirán en hombres. Huitzilíhuatl exclamó de la misma manera. Cuando hubieron muerto, se lavó su sangre. Esto nos gustó, lo que dijo la hija. ¿Sí? Mis cabellos y uñas se convertirán en hombres. Es decir, todos los que vienen, que son de la estirpe mexica, que son mexicanos, todos ellos son mis hijos, y mi muerte los hará más fuertes. Se convertirán en hombres verdaderos, con un rostro y un corazón. Así definen al hombre verdadero. Y bueno, parece que aquí acaba esta parte de Chapultepec, el cerro del Chapulín. El Chapulín es como la langosta esa que salta. Y pues vimos estas dos partes de que los quisieron llevar, que Huitzilopochtli les dice: todavía vienen dos clases que quieren luchar. Entonces van una, falta otra, ¿sí? Ya estaban cansados los mexicanos, ya querían ya descansar, ya librarse de todo esto, porque los corrían de un lugar a otro y los humillaban. Ya no aguantaban, pero su Dios les daba fuerzas. Y bueno, estamos en el segundo video, en el siguiente video, que vamos a hablar de Colhuacan. Aquí sucede algo sumamente macabro.